Hola de nuevo, vamos con el siguiente vídeo. La situación del antiguo régimen unido a la presencia rusa en la guerra se vuelve insostenible. Surgen tanto partidos políticos como grupos populares organizados a través de los soviets para derribar el zarismo pidiendo mejora de su nivel de vida, acceso a la propiedad, etc. Bien, la caída del zarismo significa la implantación de un gobierno provisional que va iniciando las reformas demandadas. Conceden amnistía a presos, libertades civiles, eliminan la policía zarista que controlaba el sistema, arrebatan tierras a terratenientes para dárselas a campesinos, eligen una asamblea constituyente por sufragio universal para crear una constitución y una república parlamentaria, conceden el derecho de independencia a territorios del Imperio ruso como Finlandia y Polonia. El problema es que este gobierno decide ser fiel al compromiso adquirido con sus aliados durante la guerra, por lo que todo el reformismo queda aplazado para centrarnos en la guerra. El ejército y la policía son insuficientes para mantener el orden ahora que se han derribado los cuerpos zaristas y hay continuos enfrentamientos entre el gobierno y los soviets. ¿No? En este panorama, Lenin, representante bolchevique, lanza sus tesis de abril, defendiendo la ruptura con el gobierno provisional y con los mencheviques, a los que acusa de colaboracionistas, es decir, que obstruyen el triunfo obrero. En mayo se forma un nuevo gobierno, en este caso de coalición, que une a cadetes, mencheviques y socialistas, pero los bolcheviques, más radicales, quedarían fuera. Las derrotas militares continúan y los bolcheviques organizan un movimiento para conquistar el poder, siendo derrotados y declarándose ilegal el partido bolchevique. Lenin se exiliará a Finlandia. Trotsky, dirigente del Soviet de Petrogrado, es encarcelado. Ante esta situación, el príncipe Lvov dimite y se forma un nuevo gobierno presidido por Kerensky. Dado este caos, en agosto de 1917, el general Kornilov intenta, sin éxito, implantar una dictadura militar. Para combatir este golpe de Estado, Kerensky pide ayuda a los bolcheviques y al Soviet de Petrogrado. Los bolcheviques le darán la vuelta a la tortilla, y no es que ayuden a parar el golpe, sino que convencerán a los soldados para que contribuyan a su causa, orientando la revolución hacia la dirección que les interesaba. Y llegamos a octubre de 1917. Los bolcheviques son la gran alternativa a un gobierno provisional que no se sostiene y que ha estado a punto de ser derribado por un golpe militar. Tanto el Soviet de Petrogrado de Trotsky como otros se irán uniendo a los bolcheviques y en medio de este contexto de caos y desgobierno, los soviets se hacen con las fábricas, los campesinos exigen el acceso a la tierra y los militares piden que los mandos se elijan de forma democrática y que se salga de la guerra. No tiene sentido permanecer en una guerra que no hace más que traer disgustos y cuando la situación en Rusia es de pobreza y miseria. Aprovechando esta situación, Lenin regresa del exilio el 9 de octubre y convence a sus socios para tomar el poder del todo mediante una revuelta armada. Y la noche del 24 al 25 de octubre se produce la gran revolución bolchevique y la caída del gobierno provisional. Los bolcheviques y su Guardia Roja ocupan bancos, centrales telefónicas y finalmente el Palacio de Invierno, que incluso llegó a ser apuntado por los cañones del crucero Aurora. El gobierno provisional fue detenido. Los soviets se reunieron en el segundo Congreso de los Soviets, donde mencheviques y socialistas se retiran porque consideran los últimos sucesos como un golpe de Estado bolchevique, por lo que se va a formar un gobierno puramente bolchevique liderado por Lenin, el Consejo de Comisarios del Pueblo, que incluirá a otros notables personajes como Trotsky y Stalin. A partir de aquí se inicia la construcción de un gobierno bolchevique basado en las tesis de abril de Lenin, cuyo lema era paz, tierra y pan. Para ello se crean dos decretos, uno para salir de la guerra invitando a los países a una paz justa y democrática
y otro para asegurar el abastecimiento campesino, arrebatándole las tierras a los poderosos y entregándoselas a los grupos campesinos para su sustento, cumpliendo con ese objetivo de tierra y pan, acabar con la propiedad privada y con el hambre. Paralelamente se busca asegurar el control político y el apoyo del pueblo, dando a los soviets el control de fábricas y minas, reduciendo la jornada laboral, defendiendo la igualdad de los pueblos y el derecho al nacionalismo de los territorios que formaban el antiguo imperio ruso, y prometiendo una asamblea constituyente que elabore una constitución para dar forma al Estado. No obstante, Lenin también va a asegurar el poder bolchevique eliminando la oposición. Para ello, censura cualquier medio de comunicación contrario a los soviets y crea la Cheka, una nueva policía política que persiga a cualquier opositor. ¡Les arrebataremos Gotham a los corruptos! ¡A los ricos! ¡A los opresores de generaciones que os han tiranizado con falsas oportunidades! Y os la devolveremos a vosotros, al pueblo. Dad un paso adelante los que queráis servir, pues se va a reclutar un ejército. Los poderosos serán derribados de sus decadentes nidos y arrojados al implacable frío mundo que nosotros conocemos, obligados a sobrevivir. Se celebrarán juicios. Finalmente se cumple el objetivo de la paz con el Tratado de Brest-Litovsk, que como debemos recordar saca a Rusia de la guerra. Pero pese a todo ello, en noviembre de 1917 se celebran las elecciones previstas y los bolcheviques son derrotados, por lo que Lenin disuelve la asamblea y reúne a los soviets, para proclamar en 1918 la República Socialista Soviética Federativa de Rusia, y realiza una constitución reconociendo la dictadura del proletariado y la existencia de un único partido, el Partido Comunista de Rusia, por lo que pasamos de una revolución bolchevique a una dictadura bolchevique. Si no conseguimos el poder por la vía electoral, disolvemos el Parlamento y nos mantenemos por las malas. El resultado, una guerra civil. Esta guerra civil enfrentó de un lado al ejército denominado Blanco, compuesto principalmente por antiguos oficiales zaristas. Cuentan con la ventaja del apoyo de países extranjeros a los que les interesa que los bolcheviques pierdan para evitar la expansión comunista contraria al capitalismo que se sigue en Europa y Estados Unidos. Por tanto, establecen un cordón sanitario en torno a Rusia para evitar un contagio, de la misma manera que sucedió en su momento con la Revolución Francesa. Y no bailé todos aquellos mensajes en Morse a los aliados hasta que me sangraron los pies para ahora abrir las puertas a los rojos. El Ejército Rojo, de gran disciplina y liderados por Trotsky, está formado por miembros del Consejo de Comisarios del Pueblo, es decir, comisarios políticos comunistas. Pese a que el Ejército Blanco tiene apoyo externo, tienen dos problemas: que la población va colocándose del lado bolchevique, más cercano a la mejora de las condiciones de vida de trabajadores y campesinos, y en segundo lugar, supongamos que el Ejército Rojo sea derrotado. ¿Cuál es la alternativa política a los bolcheviques? No la hay. Hay una fuerte desunión, no una oposición firme que pueda sustituir al gobierno bolchevique. Por lo que el Ejército Rojo, que es todo lo contrario, unido y disciplinado, se va haciendo con el control. Ejecutan a la familia del zar para evitar que el Ejército Blanco los libere y puedan convertirse en una alternativa. Y en 1921 y 1922 las ofensivas de este Ejército Rojo ponen fin a la guerra, reconquistando casi todas las zonas de lo que fue el Imperio ruso, que tanto había perdido durante los conflictos imperialistas y la Primera Guerra Mundial. Hablemos ahora de política económica, el comunismo de guerra. Como ya pasó con la Primera Guerra Mundial, esta economía se basa en el control del Estado para que todos los recursos vayan destinados a ganar la guerra civil y acelerar la construcción del comunismo, eliminando la propiedad privada. ¿Esto qué implica? Nacionalizar la industria, es decir, que quede bajo control del Estado; militarizar la producción, es decir, orientar los recursos económicos e industriales a las necesidades del ejército; prohibir el libre comercio para que el Estado pueda controlarlo y potenciar los sectores que le interese; requisar las cosechas necesarias para abastecer al ejército; reprimir a cualquier contrario al régimen;
controlar los sindicatos, prohibir huelgas, etc. Básicamente se trata de asegurarse de que el nuevo Estado bolchevique lo controle todo para encaminarlo hacia lo que más interese en cada momento. Ellos maquinan. Maquinan para controlar sus pequeños mundos. Yo no maquino. Intento enseñarles a los que maquinan lo patético que es que intenten controlarlo todo. Esto, lógicamente, va a ser un desastre económico. Si todos los recursos van para la guerra, la gente se muere de hambre, provocando huelgas y rebeliones como la de los marineros del Kronstadt. Dada esta situación, Lenin anuncia la NEP, siglas de Nueva Política Económica, política que realizará hasta 1928 y en la que vuelve, en parte, del comunismo a la economía de mercado, siendo consciente de que es algo necesario. Vuelve a permitir la propiedad privada para incentivar la pequeña industria y el comercio, restablece la economía monetaria, que antes había sido eliminada, pero todo a pequeña escala para estimular la producción. La banca, la industria pesada y el comercio exterior seguirá siendo controlado por el Estado. Esta NEP dio buenos resultados iniciales, sentando las bases del desarrollo ruso. Se expanden las actividades agrarias frenando el hambre, se recuperan los niveles de producción que hubo antes del desastre que supuso la Primera Guerra Mundial, y aparece, ahora sí, ese campesino próspero que se quería crear, los kulaks, y aparecen comerciantes y empresarios que van poco a poco enriqueciéndose. En resumen, el comunismo estaba significando falta de recursos y de iniciativa, porque controlándolo todo el Estado y sabiendo que uno no podrá disponer libremente de los recursos, solo hay gente desmotivada y escasa iniciativa de inversión o desarrollo. Al permitirse algo de libre mercado, permitimos que haya sectores que puedan crecer y servir de empuje al desarrollo del país, cosa que tuvimos ocasión de ver durante la Revolución Industrial. Excedente agrario, inversión, mentalidad emprendedora, cosas que se empiezan a ver con la NEP. Estoy de acuerdo contigo en teoría, y en teoría funciona hasta el comunismo. En teoría. Conforme triunfe el Ejército Rojo y se asiente su economía, vamos a asistir a la consolidación del Partido Único, que será el Partido Comunista. Lenin endurecerá la política en los años 20, prohibiendo cualquier otra corriente en el Partido Comunista que pudiera provocar su división, eliminando cualquier oposición política con dureza, recortando derechos, actuando contra cualquier intelectual o religioso cuyas ideas significaran algo contrario al régimen. En resumen, en 1922 se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, la URSS, y en 1924 se le da forma a través de una constitución en la que quede claro que el poder lo ejerce un único partido a través del ejército y la policía, es decir, se implanta de forma oficial una dictadura comunista. Ahora bien, hace un momento hemos dicho Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en plural. ¿De dónde viene eso? En su momento, si recordamos, hemos dicho que se defendió la posibilidad de los pueblos del Imperio ruso de la autodeterminación, o en otras palabras, la independencia. Pero Lenin defiende en todo momento la necesidad de expandir el comunismo por todo el mundo, de crear una revolución y dictadura del proletariado mundial. ¿Cómo va a hacerlo? Igual que hicieron los marxistas para expandir su ideología, con una internacional. En este caso, la Tercera Internacional, en la que pretende romper tajantemente con otras ideologías obreras que vimos anteriormente en Europa, como el socialismo o la socialdemocracia. Esta Tercera Internacional, o Comintern, fundada en Moscú en 1919, busca promover la revolución en todos los países, pero de forma muy organizada y siempre siguiendo las directrices del Partido Comunista Ruso. De hecho, Lenin, para que los territorios formaran parte del Comintern, imponía duras condiciones de acceso. Excluido, Rudy excluido, Janie excluida. Steven, me gusta cómo juegas, por eso me cuesta más excluirte. Enhorabuena, todos los demás estáis en el equipo. Menos tú y tú. Ron, no corras, bonito, tú estás excluido. ¿Por qué? Porque el Comintern es una herramienta con la que Lenin pretende internacionalizar el comunismo, pero de forma controlada, manejar como si fueran clones a todos los grupos comunistas del mundo, lo que significa que los movimientos de izquierdas se van a dividir entre socialistas y comunistas, y que igual que pasó con el socialismo, van a empezar a aparecer por Europa y fuera de ella partidos comunistas que Lenin va a tratar de controlar, expandiendo el modelo soviético por el mundo y creando todo un gran bloque comunista
ahora representado por las directrices del Comintern y por tanto de quien lo maneja, la Unión Soviética. Y con esto cerramos este segundo vídeo con una revolución bolchevique que significa la creación y consolidación del movimiento comunista, previa victoria militar en una guerra civil, y la implantación de un modelo que bajo el pretexto de la colectivización, los derechos del proletariado, el control del sistema, la dictadura del proletariado, lo que hace es convertirse en una dictadura de este grupo y una progresiva búsqueda de expandir ese modelo bolchevique a través de la URSS y el Comintern. De nuevo, hay ciertos paralelismos con Francia. Recordamos a girondinos y jacobinos, ahora son mencheviques y bolcheviques, y al igual que ocurrió con la dictadura jacobina de Robespierre, ahora tenemos una dictadura bolchevique. En el siguiente vídeo veremos cómo de esa dictadura bolchevique damos paso a un régimen totalitario, el estalinismo. Vamos a por el último.